Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares estos barquitos de papel que llamamos libros, cargados de esperanzas, de ideas, de ilusiones y de vez en cuando de una que otra crítica a la sociedad. Porque solamente leyendo seremos capaces de construir nuestro criterio y con criterio cambiar la realidad que tenemos, esta realidad que es tan pesada todos los días. Hoy en esta emisión número 233, wow, ya son 233 emisiones de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estaremos conversando con un hombre que hizo eso mismo, que buscó en los libros, en el arte, en la construcción intelectual, en las maravillas del mundo, las herramientas para forjarse tal y como él quiso ser y ofrecernos a nosotros un ejemplo a seguir sólido de integralidad y de un legado intelectual inatrapable. Si alguien me preguntara quién en Venezuela de nuestros escritores vive ya en la consagración como escritor, yo podría decir, bueno, el maestro Rafael Cadenas está consagrado en su escritura. La poeta Yolanda Pantín, que la queremos tanto. Que acaba de ganar ese precioso premio García Lorca. Y sin duda de Maracaibo tendríamos que decir Víctor Fuenmayor Ruiz, a quien le damos la bienvenida aquí a Puerto de Libros y le invitamos a que le envíe un saludo a nuestra audiencia. Bueno, mira, un saludo a la audiencia y sobre todo, siendo una radio como Fe y Alegría, a quien me ligan relaciones primeramente cuando hacía los talleres internacionales de expresión y creatividad en Maracaibo. Muchos de los maestros de Fe y Alegría eran enviados incluso por las instituciones y luego grandes amigos que han trabajado en Fe y Alegría en cuestiones de periodismo, como Mónica Marchesi, Alexander Hernández, que en este momento por supuesto no está en el país, pero que seguimos en contacto. Entonces, un saludo a todos los oyentes de este programa y un saludo a ti, Luis, que así como me has alabado, yo creo que eres uno de los jóvenes que más ha trabajado, luchado porque la poesía sea conocida, y lo hace desde dos posiciones: primeramente como poeta tú mismo y segundo como un gestor cultural que hasta con las uñas hace acontecimiento para toda la ciudad y para todo el país, como es el movimiento poético con sus reuniones anuales que mantuviste hasta que pudiste, como se puede decir en Maracucha. Y me encanta recibirte en mi casa y que me recuerde esto que estamos viviendo y que me recuerde que yo estoy aquí como sembrado en Maracaibo, a pesar de que tengo alas y vuelo muy a menudo con la poesía y con mis viajes. Me siento verdaderamente como muy enraizado en Maracaibo. Bueno, Víctor Fuenmayor Ruiz nació en Maracaibo el 3 de enero del año 1940. Es abogado de la Universidad del Zulia y licenciado en letras, con la curiosa nota
de que ambas carreras las estudió al mismo tiempo y se graduó en 1963 de ambas carreras. Obtuvo su doctorado en letras en la Sorbona, París. También es doctor en semiología del Alto Instituto de Estudios de París. Fue profesor universitario, bailarín, un punto en el cual quisiéramos detenernos más adelante, y escritor. Y como escritor, bueno, ensayista, crítico, poeta y narrador y dramaturgo. Destacado docente de nuestra Escuela de Letras. Fue director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y también fue el introductor de la semiología en nuestra universidad. Recientemente le han rendido un gran homenaje nacional la Asociación de Semiólogos y creemos que es justo reconocerlo de esa manera. La Asociación Internacional, es decir, mundial, en Argentina, en Buenos Aires, hace 2 años se me rindió ese homenaje. Poeta, me gustaría comenzar por esa época en que usted nació, esos años 40. Venezuela, sin que usted lo sepa, viene saliendo del ostracismo del gomecismo, y usted nace siendo el menor, si mal no recuerdo, de una familia larga. De una larga familia de 2 hermanos. Yo soy el número 11. El primero murió muy joven y es como en la mitología familiar, nació un 24 de diciembre a las 12 de la noche, se le llamó Jesús Salvador y murió muy niño, es decir, no lo conocí, pero es como el protector de la familia, digamos, de alguna manera en los mitos familiares. Y entonces yo soy el número 10 y después va una poeta también, mi hermana emérita, y después va Marina, que son las 2 menores que yo. Y en los momentos soy el único hijo varón de Luz de Fuenmayor, ya está fallecida, fue una pintora extraordinaria que no hizo estudios, fue pintora popular, y de Luis Fuenmayor, quien fue comerciante aquí en Maracaibo, en el tiempo donde los mercados eran supremos en Maracaibo, se conseguía todo, se conseguía desde venado, paulí, lo que uno buscara, ahí estaba. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Víctor Fuenmayor? ¿A qué edad y qué cosas están fijadas en la memoria de usted? Mira, pareciera que el niño siempre tiene una inteligencia espacial. Entonces recuerdo primeramente que nací donde nací, que fue en Vallefríos, con una extensión de patio muy grande, un poco entre lo que es actualmente la avenida 12 y los cerros de la carretera Unión. Y algo muy particular que yo recuerde es que siempre han habido como una especie de relaciones como interculturales donde he vivido. En ese caso, los Vallefríos era interesante, vivía al lado de un alemán, excelente vecino, constructor de cosas, inventor, mecánico, hacía vinagres por sí mismo, etc. Un judío que nosotros lo llamábamos Mr. Stahl, algunas familias muy católicas, otras evangélicas, es decir, es un barrio de Maracaibo, pero con una idea de que tuvimos el contacto, digamos, muy temprano con otras formas de vida. Y siendo muy niño, conocí la cultura oriental por medio de una hermana mayor que se enamora de un chino venezolano, de los Hun, hermano del pintor, de manera que entramos en contacto con desde el propio Maracaibo, con una especie de contacto intercultural. Teniendo 2 hermanos marinos, Ali y José Luis, mis hermanos mayores, que fueron los que nos dieron una calidad de vida impecable, porque es la época también, no solamente en la vida cultural y la democracia, sino en la época en que el petróleo, la compañía Shell, la compañía Creole estaban en Maracaibo, que le dieron algo a Maracaibo que yo creo que nunca más tendremos.
Era verdaderamente empresa muy floreciente, con sus comisariatos full de todas las cosas que uno pudiera pensar, venezolanas y extranjeras. Y cuando iba a ese comisariato, se me salían los ojos de ver, por ejemplo, los cuadernos que vendían, los lápices Mongo, las tizas, creyones. Eran verdaderamente para mi niño como un evento. Entonces hay una cosa que yo digo siempre, que esa riqueza de los años 40 fue una riqueza que nos fue como preparando, y yo te puedo decir, mis primeros recuerdos son de esos grandes patios donde los niños jugábamos, y podíamos jugar en jardines como podíamos jugar en medio de tierras desérticas y pujíes. Es decir, era eso entre cerro y carretera, jardín. Y recuerdo sobre todo, como poeta hay que recordar los nombres. Santo Domingo, Cañada Santo Tomás de Aquino, Cañada del Brasil, no solamente Santo Tomás, sino Santo Domingo, cerca de Santa Lucía. Es decir, que yo digo que nací como en un barrio santificado, y donde todavía no había pasado el asfalto, de manera que conocí los caminos de tierras, que me parecían bellos porque no pasaban casi carro y a la vez no habían ruidos, no habían peligros, o sea, se podía jugar de béisbol en las propias trillas o en los terrenos vacíos y demás. Entonces yo creo que tuve primeramente muchos hermanos con que jugar, y segundo, una libertad de desplazarme en el barrio hacia que mis amigos, hacia los parientes que estábamos cerca, que yo creo que actualmente yo me dejaban alejar bastante. A los 4 o 5 años podía ir a la tienda, regresar, y lo hacían como a manera de que yo conociera dónde vivía, que yo creo que muy difícilmente actualmente un niño puede tener esas experiencias. Y de allí me viene como un sentido poético de una sonoridad de cómo hablaba esa gente. No hablaba el maracucho feo con el cual nos imitan, hablaba un maracucho como muy correcto, con el vos, con el ace en esas terminaciones, el ace, esas terminaciones verbales, y con una cierta dignidad. O sea, yo pienso que se ha perdido mucho todo eso. Cada familia podías vivir frente a un protestante, tú eras católico. Podías vivir frente a otras personas de otras nacionalidades. Y era como una convivencia agradable, con una cierta intimidad, de manera de que yo sabía que podía irme a cualquier parte del barrio y todo el mundo podía reconocer que era el hijo de Luis y de Malú y demás. O sea, que no tenía miedo de salir, era un espacio que podía conquistar. Maravilloso retrato de ese barrio Vallefrío, que está casi en el centro de la ciudad ahora, pero que en algún momento era una especie de periferia. Vamos a hacer una breve pausa, solamente 2 minutos, para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, indicándonos de qué parte del país nos escuchan, o a las redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro en una de las salas más hermosas que he estado en mi vida. Muy, muy bien decoradas, con grandes, pero de verdad, cuadros de gran formato. ¿Por qué? Porque Víctor Fuenmayor no solamente es un licenciado en letras de casi las primeras promociones de la Escuela de Letras, sino que también ha sido un
un promotor del arte en todos sus sentidos. Tuvo durante casi 20 años una galería y librería llamada Logos, como empresario, como promotor, como lo que se llama ahora emprendedor de la cultura, y también desarrolló durante mucho tiempo la gestión cultural en la ciudad, dirigiendo la Alianza Francesa de Maracaibo, presidiéndola más puntualmente. El poeta Víctor Fuenmayor, además de eso, es uno de los introductores de la semiología, pero es uno de los alumnos queridos de los grandes padres de esa disciplina en Francia. Pero antes de llegar a ese punto, que me parece muy interesante sus estudios en Francia, me gustaría detenerme en 1948, en el derrocamiento de Rómulo Gallegos. No sé si usted tiene algún tipo de memoria de eso. Y después, si podría hablarme de su adolescencia, en el momento en el cual se vivió la dictadura de Pérez Jiménez, si de alguna manera tiene algún recuerdo de eso, de esa última dictadura que vivió el país. Mira, una de las cosas que te puedo decir, pero que son recuerdos lejanos, es que viviendo en ese barrio, de pronto veía que estabas construyendo algo casi enfrente de la casa, y era un centro de atención médico. Había un médico, al terminar ponían un médico, ponían una enfermera, incluso se les regalaba leche a las personas que tenían lactantes todavía en la familia, y la verdad es que funcionaba bien. Luego siempre estudié en escuelas públicas. Éramos 12 y todos tenemos una educación, no solamente llegar hasta la universidad. Los primeros no, los primeros fueron capitanes de barco cuando la escuela náutica funcionaba en Maracaibo, en una casa que quedaba cerca de lo que ahora es, de lo que fue el club que está ahí, el Club Alianza, por ejemplo. Ellos, y esos años, yo creo que fueron años en que hubo primeramente una consolidación de la democracia, hubo una consolidación de la educación. Yo recuerdo que iba a la escuela Maracaibo, la escuela Vicenta Belloso, que estaba en el barrio, me iba a pie, y verdaderamente yo puedo decir de que los maestros eran extraordinarios. No te puedo decir que, por ejemplo, existía la labor de los sábados en que los niños íbamos con gusto, porque no era estudiar, sino, por ejemplo, en el instituto, en la escuela Maracaibo, los alumnos se reunían y ese día era, el que quería bailar podía bailar y mostrar cómo lo hacía, el que quería recitar, hay veces nos leían cuentos. Es decir, eran labores, y yo decía, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde salió esto? Y posiblemente sea porque eran escuelas muy pequeñas, donde el director, las maestras estaban como muy en su conjunto, y hacían como un seguimiento de cada alumno. Yo puedo decir de que, por ejemplo, que actualmente bullying y todo eso, hay veces existía una cierta violencia, entre un niño con otro, como siempre, pero eso entre uno, digamos, una pequeña peleita y demás, y eso es todo. No había bullying, no había eso, y después al siguiente día, a lo mejor se habían dado golpes, pero el otro niño te tendía la mano y hasta te quería abrazar, y yo generalmente tendía la mano, pero decía, Es decir, han cambiado tanto las cosas que yo me siento privilegiado de haber nacido en los 40, de haber nacido en una Venezuela que comenzó a construir la democracia. ¿Y qué pasó con lo de Rómulo Gallegos? Yo de lo que recuerdo era muy pequeño y ya estaba en la escuela, ya estaba escolarizado, pero fue primeramente que nos oíamos sonidos que, según mi madre y los mayores, eran de balas, y ellos decían que se estaban cruzando balas entre los cuarteles. O sea, estaba el cuartel Libertador y estaba el otro cuartel en la Avenida del Milagro.
Entonces nos metían debajo de las camas. O sea, cuidado con salir, nos metían debajo de los colchones y demás. Eso es una idea así que me viene de, no sé si fue una tarde y demás, donde se sintió eso. Y la dictadura de Pérez Jiménez fue, desde un cierto de vista familiar, a pesar de que no había ningún político en la familia, lo podemos ver de una manera como muy ambigua. Primeramente, lo que fue los barcos de la Gran Colombiana y demás, le dieron al comercio internacional y a mis hermanos que eran capitanes grandes oportunidades. Incluso habían sumamente cursos continuos en la escuela náutica que fueron tomando. Pudieron salir a recibir barcos, mis hermanos, han debido ser muy buenos capitanes, porque los enviaron una vez a Holanda a ver la construcción de un barco y traerlo a Venezuela. Otro llegó hasta el Japón, que también ya en ese tiempo estaba en construcción. Pero tuvimos también una experiencia muy dolorosa. Antes de la caída de Pérez Jiménez, hubo un hermano que estudiaba economía en Caracas y ya estaba casi a punto de graduarse. Ya había, digamos, comenzado el régimen a detener mucha gente, se sabía que había una junta patriótica y en una de las manifestaciones caraqueñas fue apresado, él se llama Juvenal, fue el mayor Ruiz, fue apresado, se hizo lo imposible para ver qué pasaba y verdaderamente no era posible. Mis hermanos mayores recurrieron un poco a los contactos que podían tener como marinos y parece que hubo una intermediación de la OEA, una visita a los sitios donde estaban detenidos y mi hermano pudo salir. Pero salió en unas condiciones muy inestables, de manera que se vino a Maracaibo para seguir la carrera de economía, pero prácticamente hay una cosa terrible que decir. Quien haya sido detenido y torturado y no hable lo que le han hecho, es algo muy difícil de soportar. Y él fue verdaderamente deteriorándose psíquicamente, de manera que cuando ya pudo hablar, no habían, digamos, los avances que en Venezuela podían tener, no habían todavía psicoanalistas, eran las curas normales psiquiátricas, donde no siempre curan, sino que hay veces condenan al individuo a perder muchas facultades. Y bueno, ese hermano tan maravilloso que era como el que mayor que yo, pero yo le seguía, fue el que murió más joven. O sea, y eso queda la idea que las dictaduras producen muertes, y producen muertes no directamente, sino hiriendo a uno de la familia, sometiéndolo a castigos crueles, en el cual no solamente él queda implicado, sino que toda la familia queda como también implicada en eso. Y no éramos políticos, no éramos adecos, no éramos copellanos, nunca lo hemos sido, y sin embargo las dictaduras son así, no ven. Y una de las cosas que te puedo decir, para aquellos que piensen que qué haremos después, que vi también la dictadura de Pérez Jiménez, y de un día para otro lo que reconstruyó este país rápidamente fue un cambio educativo extraordinario. Recuerden ustedes todos los profesores extranjeros contratados que estaban en el Liceo Baral, en el Liceo Don Pere, en países que tenían muy buena educación en esos momentos, como Argentina, como Uruguay, como México. Primeramente en los últimos años de bachillerato ya yo pude ver ese cambio, y de un colegio privado en que estudié el bachillerato por motivos de la dictadura, pasé al Liceo Baral en ese último año de dictadura y pude ver los cambios. Y yo pensaba que después de esa experiencia de Pérez Jiménez y del
mal criticado puntofijismo, yo creía que nunca volvería a ver un país peor, un país más cruelmente sometido, un país donde yo creo que si mi hermano sufrió, los nuevos que han entrado en ese mismo proceso de detener y de ser torturados y mantenidos, yo tengo piedad primeramente por todos ellos y más aún por las familias. Las familias sufren más. Y yo lo que te puedo decir es que todo eso de los 40 hasta nuestros días hace que primeramente sé que todas las cosas tienen un fin, y eso tengo que decírselo a la juventud. Esto no va a ser eterno. Esto cualquier día para otro hay ese cambio en que el dictador puede salir con la maleta de dólares o con los diamantes metidos a donde él quiera metérselo, pero que un pueblo que ya conoció, aunque sea de otras generaciones, pues ya tenemos más de 20 años, hay 2 generaciones sometidas, siempre puede reconstruirse. Pero eso sí, oigámoslo bien, es la cultura, es la educación. Y puedo decirte, por ejemplo, que a la caída de Pérez Jiménez y con eso nuevo que nació, hubo cosas que actualmente yo digo, pero ¿por qué ahora no se hacen? Es poder encontrar que daba clases ya en bachillerato, en esa época desde el 58, no me había graduado, sino que había salido del liceo, pero había sido ese alumno de los 20 que necesitaban para dar en materias como literatura, moral y cívica, porque estudiaba derecho, etcétera, en humanidades más que todo. Entonces hay allí algo de que ver el desarrollo de un país, salir de una dictadura y entrar en un régimen de libertad. Y puedo decirte algo, yo pude hablar con María Teresa León cuando pasó por Maracaibo, con Rómulo Gallego cuando fue traído y fue a la Universidad del Zulia y al Liceo Baral, a William Faulkner, que estuvo en el Liceo Baral. No sé por qué, era conocido de gallegos, pero... y yo digo, actualmente, si volvemos a hacer eso, a que una vez que caiga esto, abrirnos al mundo, poder tener una tarea educativa enorme, poder traer artistas y escritores a todo lo que yo tuve oportunidad de contactar casi de manera personal, yo creo que este país va a ser el país que una vez yo conocí, saliendo de una dictadura y entrando a la libertad. Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente para escuchar los mensajes de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en la casa y escuchando la voz del poeta Víctor Fuenmayor Ruiz. En el año 1963 se gradúa con las más altas notas de Derecho y de Letras. Y no sé, aquí lo cubro yo, recibió una beca de la Universidad del Zulia para ir a estudiar a la más alta universidad de letras. En este caso, usted decidió continuar sus estudios de posgrado en literatura y no en derecho. Me gustaría muchísimo que nos contase ese fragmento de su vida. Graduarse summa cum laude, ir a recibir esta beca. ¿Quién se la entrega? ¿Cómo sucede ese acto maravilloso? Porque si venimos conversando, venimos viendo que usted viene de una familia de origen humilde, en una barriada popular, y recibe una beca completa. No se paga nada. Yo no sé cómo la gente no sabe eso. Tanto que hablan de la burguesía del ser de la universidad, y en la Sorbona entra, hacen un propedéutico o te hacen un examen o tienes que presentar tu proyecto de tesis y es así como entras. Todavía esos son los mismos sistemas. Mira, yo creo que cuando yo estudio Derecho es porque no había letras, sino que tenía que irme a Caracas. Mi familia me convence de que estudiaría letra después, pero que estudiaba Derecho. Tenía una cuñada que era juez y también decía, mira,
verdaderamente pues, se puede ejercer y ganar mucho dinero, algo, pero mi idea no era tanto el dinero. Bueno, estudié letras donde no fui mal, pero se abrió un año después que yo había comenzado Derecho. Entonces, en ese tiempo, si tenías una calificación mayor de 15, creo, en la carrera, podías inscribirte en otra carrera. Entonces, yo hice de día Derecho, de noche Letras, y entre tanto daba clases en el Liceo Udón Pérez. En la mañana salíamos a las 10 ya de Derecho, salía corriendo, y en la tarde de 2 a 4 porque la universidad funcionaba de 4, y a las 6 ya tenía que irme a la escuela de letras. Es decir, que fue como una organización del tiempo. Yo no tenía, digamos, idea de eso, pero yo no tenía tiempo que perder. Y los sábados y los domingos, sí, habían bonches, habían fiestas, habían cumpleaños, visitaba a las novias, visitaba a mis amigos, pero al fin y al cabo me encerraba también a estudiar y a preparar las clases. Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de la beca, fue como un deseo verdaderamente. De todas maneras, mi hermana emérita ya estaba en Europa, estaba estudiando letras en Roma, y yo decidí, me daba la decisión, no fui summa cum laude. Summa cum laude, yo creo que fue la profesora Ana Mireya Euskategi. Yo era máximas calificaciones, pero lo que fue tomado en cuenta es que Ana Mireya no quería viajar, y a la vez yo tenía máximas calificaciones en una y otra carrera, 2 carreras. En ese tiempo tenía contacto con la Embajada de Francia, con el consulado, porque el profesor Humberto Laroche, quien fue mi profesor, secretario de la universidad y profesor de Derecho Constitucional, una vez que me gradué fui a verlo para informarme sobre las becas que podía obtener para irme a Francia. Y entonces él, que era una persona como un secretario en aquella época, no era que uno se apareciera así, había que tomar cita. Para ir a Derecho tenías que ir encorbatado o con una chaqueta, o sea, eran cuestiones formales. Bueno, yo pedí cita y le dije que quería pedir una beca a Francia para estudiar letras. Entonces, él me dice, yo conozco su trayectoria, soy amigo del director de letras y me dice que es un alumno excelente, conozco su trayectoria en Derecho y también ha sido excelente, pida una beca a la universidad que yo la defiendo ante el Consejo Universitario. Entonces prácticamente yo me gradué en julio, se me aprueba la beca inmediatamente y ya en septiembre tengo que preparar viaje. Las graduaciones se hacían posteriormente. La de Derecho era casi en octubre, donde ya yo tenía que estar en la Sorbona. Me gradué por secretaría, hice inmediatamente mi viaje sin ejercer el Derecho, con toda mi visión de entrar en una universidad como la Sorbona. Y la Sorbona, o sobre todo, mira, ver París es como decir, es aquí donde quiero estar. Uno no sabe si está regido por constelaciones estelares, horóscopos, lo que sea, pero yo nací el 3 de enero de 1940 y busco después en los almanaques, y el 3 de enero es el día que se festeja la patrona de París, de Santa Genoveva. Incluso cuando llegué a París busqué inmediatamente esa iglesia, y estaba al lado de una gran biblioteca, está muy cerca de la Sorbona, y suí que verdaderamente había tenido esa suerte de poder estar allí en esos momentos. Ahora, fíjate una cosa que es la importancia que puede tener una persona o un profesor. Habíamos tenido en francés, había tomado curso de francés en bachillerato, pero en la universidad tuve el curso con una señora francesa que se llamaba Madame Genslen. Madame Genslen llegó a Maracaibo siendo licenciada en Letras de la Sorbona porque estaba casada con un ingeniero que trabajaba en Maracaibo. Entonces la universidad la buscó para dar clases de francés. Y fue a través de ella que aprendí un francés en el cual
no era el libro que nos pedían, sino que ella podía llegar con un poema de Rimbaud, con el primer texto de Las moscas de Sartre, que comienza por merdre, o sea, una transformación de la palabra merdre, o mierda y demás. Y luego era una persona como muy agradable que reunía a sus alumnos en su casa. Ella tocaba piano y nos hacía cantar. Ella tocaba el piano y nos daba papelitos con canciones. Entonces, una cosa así es como un privilegio haber tenido a Madame Genzel. Lo mismo puedo decir que haber tenido a Agustín Millares Carlos en latín y griego. Luego griego me lo dio Carlos Sánchez, que también fue un extraordinario en filología y en griego. Es decir que yo creo que está lo de irme a París, seguir en París, y es allí donde sucede algo muy personal, que yo fui para hacer mi doctorado en literatura española, pero yo creo que yo soy tremendo intelectualmente, quizás no en la vida, pero sí intelectualmente. Entonces en esos momentos yo veía por donde quiera afichado, como que si fuera teatro, los cursos de la Escuela de Práctica de Altos Estudios y los cursos de la Sorbona están en todo el barrio latino para que uno pueda ver todo lo que se está dando. Están cursos maravillosos todos, pero no te daba tiempo de hacerlos todos. Y en esos cursos estaba entonces los cursos de Barthes, los cursos de Frank Castell, los cursos de Goldman. Tenía solamente 2 seminarios de doctorado que hacer, de manera que habiendo salido de un régimen tan fuerte, de tantas actividades que tenía en Maracaibo, me gustó tomar cursos, los que yo quisiera, y iba y oía algunos cursos. Algunos los seguí permanentemente. El que más seguí fue el de Barthes, que en ese momento no era tan conocido, y el de Lucien Goldman. Después seguí por 2 años el de Pierre Van Castell, Sociología del Arte. Y eso fue para mí como una revelación, porque por un lado veía una universidad como muy sabia, del lado del Instituto Hispánico y de la Sorbona, muy sabia, muy tradicional, con una biblioteca extraordinaria, pero con un sistema de lectura de textos y demás, de comentarios de textos, muy documentado y todo, pero como muy tradicional. Y por el otro lado, el Escuela Práctica de Altos Estudios, en el cual era una institución que comenzaba. Tenía en ese momento pocos alumnos. Yo comencé en el curso de Barthes y abrí en un pequeño salón donde habrían como 30. Y cuando ya fui antes de su muerte, estaba en 2 salas, anfiteatros, en el Colegio de Francia, donde había que ir temprano para poder tomar puesto. Es como el Teatro Bellas Artes doblado en 2. O sea que hay que pensar que tuve la suerte, quizás ya no exista eso, de vivir en un momento donde la sociedad francesa estaba al tanto de lo que los intelectuales hacían, eran continuamente mencionados en la prensa, en una entrevista, sea a Philippe Soler o a Barthes o a Sartre. Es decir, había todo un ambiente. Y en ese ambiente pasó lo que tú me preguntas, el mayo del 68. Yo regresé a Venezuela en el 67 y fui después de haber pasado ese mayo. En el mes de diciembre pude ir. Y hubo un cambio muy severo, y te puedo decir lo siguiente. Hasta el 67 yo sentí que la sociedad era muy libre. La sociedad francesa, yo creo que a mí me dio la impresión de que uno podía vestirse como quisiera, que podía postular entre 500 cursos y organizar su horario de formación. Instituciones abiertas como el Colegio de Francia, que uno podía entrar y oír la conferencia y nadie pedía si estabas inscrito o no. Bueno, el mayo del 68 más bien fue como la imaginación al poder, pero una imaginación como muy desaforada, muy impresionante, en el sentido de que
una juventud que diga hasta aquí llegó esto y queremos otra cosa, y luego que todos los muchos intelectuales, escritores, me decían, por ejemplo, ay Víctor, si vieras lo bello que era ver a una cantante como Juliette Greco venir y cantarnos, y por allá una presentación de teatro en las calles, o sea que durante esos meses que duró el Mayo fue como algo muy maravilloso. Pero después lo que vino, cuando yo sentí en el 68, es como un restablecimiento del orden que tuvo que ser como muy represivo para volver a los cauces. Y entonces yo sentí de que había policías en el barrio latino que nunca había sentido. O podían haber militares con los escudos en los autobuses cerca de la Sorbona. Es decir que, claro que en toda sociedad hay un momento donde tiene que abrirse a los conflictos. Entonces yo lo que pienso que fue una revolución necesaria para una sociedad europea en general, que era como muy cerrada en ella misma, con instituciones culturales, como te digo, muy prestigiosas como la Sorbona, pero también muy cerrada a lo nuevo que se estaba haciendo. Entonces lo que yo más aprendí fue que en la Escuela Práctica de Estudio lo que se estaba construyendo era lo que intelectualmente podía surgir de esa revolución como de mayo del 68. Es decir, que lo que renueva el pensamiento, incluso los valores políticos de una sociedad, es lo que sale de centros culturales y de estudios profundos y de investigación que pueden un poco dirigir. Fíjate, todas las revistas que surgieron luego de ese mayo 68. Lo voy a detener, poeta, porque ya nos pasamos de los 13 minutos. Vamos a continuar inmediatamente con esta conversación en el siguiente segmento. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos con el poeta Víctor Fuenmayor. Poeta, me estaba pintando ese hermoso proceso del Mayo francés y la vuelta al orden. A mí me gustaría que continúe por esa vía, pero que me hable de... Alguna vez le escuché a alguien decir que usted fue el alumno predilecto de Roland Barthes. No sé si es algo demasiado grande decirlo, pero cuéntenos de esa relación de amistad que usted llegó a tener con Roland Barthes y termino de hablar por favor del Mayo francés y de su cosmovisión. Y si puedo agregarle algo al final a esta narración suya, háblenos de la renovación universitaria de Venezuela que sucedió en los años 70. Mira, no puedo decir que quizás lo que sí te puedo decir que fue Barthes mi gran maestro. O sea, yo tuve mucha admiración por muchos de los maestros que me han tocado, con Julia Kristeva, que es una mujer admirable, con quien hice la segunda tesis, o con Goldman, que asistí incluso a los congresos de sociología porque él invitaba a sus alumnos a que pudieran asistir incluso cuando se hacían en Bruselas o en otro lugar. Pero verdaderamente Barthes fue un caso muy particular. Primeramente, Barthes no era doctor de la Sorbona, sino que por reconocimiento fue llegando a lo que fue. Y no pudo ser doctor en la Sorbona porque sufría de tuberculosis. Y entonces hay esa relación que teníamos. Primeramente, yo creo que me conoció cuando éramos pocos alrededor de una gran mesa de la Escuela de Estudio. En el mismo grupo estaba un amigo que es Severo Sarduy, y entonces al fin y al cabo conocía mi nombre, mi apellido, pero
lo que me extrañó mucho es que al primer año en que uno termina los cursos el mismo profesor dice, es una tradición en la Sorbona que al final de un curso los alumnos que quieran venir podemos irnos a tomar un vino, una cerveza y un café. Entonces vamos a tomar algo con él y dice, cuando se siente y dice, y ahora nos toca no ser ya los profesores y demás que somos con esas seriedades, sino nos toca que ustedes me imiten a mí y que yo los imite a ustedes. Entonces, estando en un pequeño grupo, no vinieron todos, éramos como 10 personas, me extrañó mucho que Barthes me imitó a cómo yo hablaba con el acento latinoamericano, por ejemplo. Eso fue como el primer año que uno entra a la Sorbona o algo, de ver un profesor como que nosotros lo ridiculizáramos y que un poco irónicamente él pudiera imitar a los alumnos. Y si es una tradición de la Sorbona, me parece increíble. Es decir, no hay que tener esa piel tan fina que tienen algunos profesores ni algunos alumnos tampoco. Segundo, una vez le di una parte de la tesis para que leyera y todavía conservo esa ficha y demás. A él le gustó mucho cómo escribía en francés, o sea que yo hablaba con el acento latinoamericano, pero parece que con la escritura, bueno, había corrección de una persona francesa que pudo corregir, pero a mí me gustaba escribir en francés y que me corrigieran. No escribir en español para que me tradujeran, eso no. Entonces me causó mucha impresión que me devolviera con una notita. Y lo que me dijo a la salida es, llámeme y así lo puedo recibir. Bueno, me recibió en su casa. Entonces uno va casi como muy orgulloso, pero a la vez con un cierto miedo, que es eso que un profesor te exige. Vivía muy cerca de la Sorbona, él le temía mucho a los carros y le gustaba pasear por el barrio, y de allí que su muerte es, yo creo, ese mismo miedo a los carros. Y me recibe en su casa, me da lo que tiene que hacer, me hace algunas sugestiones, consejos y demás sobre lo que había escrito. Yo recuerdo que era sobre un análisis que yo tenía incluso en la tesis sobre el comentario de un texto de Góngora y demás. Quedamos verdaderamente muy bien, porque no es lo mismo. Lo había visto algunas veces, citaba en café y demás, y era una cosa, pero ir a su casa, que me extrañó más es que hubo un momento donde él llama a la mamá a ofrecerme, no sé si un té, un café, algo, y la mamá entra. Para mí fue asombroso, y luego sobre todo cuando uno lee en uno de sus libros decir que él es un Edipo feliz, que siempre vivió con su madre, por ejemplo. Dices tú, esto verdaderamente es un intelectual que como que piensa, como que puede decir las cosas tal como las siente o como las vive, Y fíjate que ese ser tan cercano del cual te estoy hablando, yo pienso que utilizaba de todas maneras dentro de lo que él era, como toda una metodología mental, como toda una serie de estudios, lecturas, y él se sentía verdaderamente una especie de maestro platónico en el modo de los griegos. Incluso él hablaba griego, introdujo el teatro en la tragedia griega en París, de allí que quizás su modulación de la voz o algo que siempre es como una atracción, que la gente lo alababa, aunque era muy nappé, como dice el francés, muy lisa, muy uniforme, como si fuera fastidiosa, pero le prestaba mucha atención a lo que él decía. Y te puedo decir algo más extraordinario, que yo creía que llevaba todo escrito, como si fuera un libro, porque hablaba como si fuera un libro, y de pronto lo que tú veías eran unas fichitas, y todo lo estaba creando a partir de esas fichas y a partir de un cierto orden que le daba.
Y eso sale, por ejemplo, en el... Se fue la luz. Eso sale, por ejemplo, en su último libro, cuando hablan de Barde, que deja las fichas y los alumnos más cercanos reconstruyen muchos de los discursos o muchas de las clases que él da en el Collège de France. Entonces te puedo decir que de eso a que yo viví, a llegar a la Universidad del Zulia es como un salto. Debo reconocer de que tuve, digamos, como éxito en el sentido de que las clases que yo debía dar, yo estaba haciendo la tesis en literatura española, se las habían asignado a Lilia Boscán de Lombardi. Y verdaderamente, ¿qué clases podía dar? Di a Historia del Arte, que lo convertí en arte contemporáneo. Di teoría literaria, que entonces pude comenzar a hablar de las teorías actuales y no solamente lo que decía el texto Teoría Literaria de Golgi Warren. Y a partir de allí había como un muy buen contacto con una primera generación de estudiantes de letras que me tocaron alumnos muy jóvenes, como Enrique Arenas, como Laura López, que tendrían 22, 23 años, y a la vez personas de bastante edad, como Alfonso Bonocore, quien había sido mi profesor y demás en clase de francés, y que ahora yo era su profesor, o el profesor Juan Gregorio Rodríguez, quien era ya un señor profesor también español. Y yo creo que con ellos comenzó algo que es muchas de las cosas que yo daba tenían que ser traducidas, porque el estructuralismo, los textos de semiología y demás no estaban traducidos. Entonces yo prestaba de mis libros y ellos se reunían en grupo. Bueno, Core era un perfecto traductor y reconstruían un poco del cual todo eso que estaba hablando. Entonces yo quizás deba a esas primeras generaciones que me sufrieron de que la gente me conociera. Luego vino otra generación donde estaba, y se lo agradezco mucho, a José Enrique Finol, Inés Guyán Rodedowski, ¿cómo se llama la otra semióloga de la Yugoslava? Bueno, un lapsus. Que fueron a Américo Goyo en ese mismo curso, que ya habían pasado otras experiencias, incluso habían sacado unos apuntes terribles que hay veces que yo tenía que corregir para poder seguirme y estudiar. Y de todas maneras tuve después un apoyo enorme, porque en la medida que yo iba haciendo eso, Ana Mireya se decidió a tomar un año sabático y se fue e hizo su especialidad en lingüística. El profesor Castro se fue e hizo sociología de la literatura. Entonces hay dos cosas que yo conservé siempre, que eran las clases de semiología y de psicocrítica. Mi contacto con la psicocrítica fue muy raro. Por un lado está un aspecto que me interesaba, lo que era el inconsciente, lo que se había movido en mi hermano como para que cambiara tanto después de eso, y quise informar qué era eso, que era el inconsciente. No es lo mismo estar estudiando solamente lingüística, solamente semiología, sino que en esa época los propios profesores, por ejemplo, Barde me dijo, vaya a ver a Barthes, vaya a ver a... Es decir, es una labor de integración de varias disciplinas. Entonces a mí me resultó excelente asistir a los cursos de Levi Strauss, que los daba en la misma escuela, los de Jacques Lacan, que los daba en la Facultad de Derecho, muy cerca de la Sorbona, y a la vez tener contacto con una persona que yo creo que fue como una dama ideal, una novia y compañera ideal, que es
una francesa, no digo su nombre, pero está casada y me entiendo muy bien con ella y su marido, que era psicoanalista. Y sucedió algo que para los psicoanalistas de la época de los años 70, para ellos Lacan era incomprensible porque no te habían estudiado lingüística. Y para mí Lacan era incomprensible porque no venía del campo de la psicología. Entonces, primeramente con una relación afectiva francesa y luego pasando por una admiración intelectual porque era una mujer también admirable que daba clase incluso en la facultad de psicología, pero que asistía a los cursos de Lacan, que es actualmente una gran psicoanalista. Puedo decirte que mi aprendizaje parisino, tal como te lo estoy contando, es primeramente un amor enorme y un afecto enorme por todas esas personas que fueron mis maestros, que fueron mis acompañantes en esa aventura. O sea, para mí no fue un trauma. El trauma fue el aprendizaje de la lengua, pero que lo superé muy rápidamente, como toda lengua segunda. Bueno, como ustedes saben, ya hemos cumplido el programa de esta noche. Yo le voy a pedir permiso al poeta para que nos acompañe el día de mañana en el siguiente programa también y podamos terminar, porque me interesa mucho que nos cuente su experiencia como bailarín, porque eso no está muy bien registrado. Así que pueden reportar su sintonía. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597. Nos escuchamos el día de mañana con el resto de esta maravillosa entrevista con el poeta Víctor Fuenmayor Ruiz. Por favor, sean felices, lean poesía.